¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Palabras y Verdades, el segmento de filosofía y metapolítica que siempre hacemos los jueves a la noche. Guillermo Ramadán, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan, contento de estar acá una noche más. Así que bueno, esperando a ver qué nos depara el destino en este programa. Y pensar que la primera vez que vinimos al canal fue para hablar de este tema, ¿te acordás? Así es, sí. Vinimos a hablar de este tema. Un debate, en realidad fue un debate. Un debate. Accidentadísimo, ¿te acordás? Sí, llegamos tarde porque se se quedó nos el quedó el auto. auto, fue todo un tema. Sí. Bueno, pero al final, nos terminó saliendo bien. Sí. Un llamado fue crucial en ese debate. Oh, cambió todo, ¿no? Ya lo vamos a contar si se puede. Así es, sí. Sí, porque ya llevamos 2 años acá. Uh-huh. Rafaela, ¿cómo estás, Rafita? Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy orgullosa de estar acá, encantada. No, gracias a vos por estar, por engalanar de juventud femenina esta mesa. Y sí, muy emocionada por el debate de hoy. No va a ser, bueno, capaz que se surge un debate, ¿no? Por lo pronto no va a ser debate, pero podríamos debatir, ¿por qué no? A mí me encanta el debate, el disenso. Y sí, tenemos un programa de filosofía, hay que aprovechar. Yo siempre digo, cuando todos están de acuerdo es porque nadie está pensando. Es muy raro, ¿eh? Sí. Hay mucho ruido cuando todos piensan igual, ¿viste? Sí. Y viste, cuando piensan todo igual, Guille, por ejemplo, hijito, cuando piensan todo igual, él, por más que todos piensen como él va a pensar distinto, porque se aburre cuando el consenso es global, se aburre. Quiero ser original e innovar. Quiere decir otra cosa. No, en realidad es de alguna manera poner a prueba, ¿viste? Poner a prueba el consenso. A ver qué tan firme. Sí. Qué tan firme, ¿no? No por el mero hecho de ponerte en contra, sencillamente estás tratando de decir, sí, pero esto, que estamos tan de acuerdo todos, hermosamente, ¿se puede? ¿Se mueve o no se mueve? Sí. Y bueno, y a partir de ahí pensar, ¿sí? El ejercicio, digamos. Yo al principio no te entendía, porque yo decía, pucha, pero si vos estás de acuerdo con esta idea, ¿por qué te pone en contra y que Guille te quiere poner a prueba? Me costó entenderlo hasta que dije, sí, es abogado del diablo. No, bueno, pero ahí vamos profundizando. No, claro. Y sí, y vamos, sobre todo vamos viendo qué tan fuertes son las raíces del pensamiento. Si uno tiene ese ejercicio, se empieza a cuestionar cosas y cuando las raíces después están bien fuertes ya no hace falta. Bueno, déjame ensayar a mí, que es un rol que yo casi nunca ocupo. Yo hoy voy a ser el abogado del diablo. ¿Vale? Si les parece, yo voy a hacer de cuenta que yo soy progresista. ¿Ah? Y Guille, vos sabés que lo fui, y lo fui durante mucho tiempo. Lo fuiste. ¿Sí? Y lo fui seriamente, ¿no? Bueno, de paso se van acomodando las invitadas también de hoy. Nosotros siempre decimos que para pensar no hay que dialectizar, no hay que caer en las grietas, porque las grietas son una trampa. En general, en filosofía uno suele decir, las grietas, las antinomias, las grandes dicotomías, son una trampa. Entonces, desde acá yo filosóficamente te pregunto, y hasta te diría que seriamente te pregunto, ¿por qué en este sentido vale la pena cruzar el charco y pertenecer al movimiento Provida, cuando en realidad nosotros siempre tratamos de esquivarle a las grietas? ¿Por qué en este sentido sí caer en la grieta? Y en realidad porque de alguna manera lo que se está debatiendo en sí tienen raíces en la metafísica realista. ¿Qué quiere decir esto? Tiene raíces en la realidad y en la vida. Nosotros cuando estamos defendiendo de alguna manera un movimiento como lo es el Provida, o atendiendo a su necesidad, lo hacemos desde el lugar de que existe un movimiento contraproducente que viene atacando de alguna manera cuestiones que a nosotros nos parecen fundamentales. Y en este caso lo es el ataque a la realidad. ¿Por qué digo el ataque a la realidad? Porque muchas veces
se intenta desde este tipo de movimientos, que es el progresismo, dedicarse a atacar solamente a lo que es real. Entonces, lo vamos a ver el bloque que viene probablemente cuando hablemos de la seducción, pero quieren llevar la imaginación al poder y dar de baja la realidad. Ya la realidad ya no existe como tal. La posverdad. Claro. Sí. No hay verdades, ya no hay. Entonces, para mí vale la pena porque se está atacando, digamos, yo diría que esta cuestión del aborto es como el sumum de ese tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque se está negando de alguna manera. ¿A qué te como el refieres? sumum, yo diría como la frutilla del postre de ellos, ¿sí? O sea, del progresismo. Ujú. Incluso puedo llegar a negar algo que filosóficamente y médicamente, ambas cosas, no una sola, sino ambas cosas, fueron mucho tiempo pensando sobre el tema y hoy se niega, hoy lo hace un médico, digamos el médico más conocido de la Argentina hoy por hoy, que es Ginés González García, dice que tenemos un fenómeno donde no quiere utilizar la palabra vida. Entonces, bueno, Claro. estamos de alguna manera en un problema, ¿no? O sea, entonces, para mí, el sumum de negar la realidad está en esta cuestión. Y por eso es que vale la pena realmente ponerse de un lado en este caso. Bien, bueno, vamos a darle la bienvenida ahora que llegó una de nuestras dos invitadas. Ella se llama Maga Marcone, ex candidata a diputada del partido NOS, que ha fundado Gómez Centurión, es militante pro vida y es organizadora de las marchas en Salta, ni más ni menos, que la última marcha fue súper convocante, estuvimos ahí nosotros, la conocimos a Dana justamente ahí en la marcha, Claro. Así que Maga, te damos la bienvenida. No, un gusto estar acá con ustedes, les agradezco mucho la invitación y aquí estamos para hablar de este proyecto de ley que realmente por donde se lo mire es nefasto, mal redactado, atenta en primer lugar contra el niño por nacer, hasta el 9º mes de gestación, es decir, por cualquier causal la madre podrá pedir hasta momentos antes del parto matar a ese niño. Por supuesto niega absolutamente la patria potestad de los padres, inclusive da un paso más este proyecto diciendo que si la niña de 13 años no tiene con quién, sus padres no la pueden acompañar, puede ir un vecino a llevarla, por lo tanto puede ser el mismo violador que la acompañe a sacar la prueba del delito. Y al violador no se le va a pedir ningún tipo de comprobación de nada. Basta con que ella diga, sí, me quiso acompañar, es mi vecino y yo estoy conforme. Claro, no puede votar, no puede comprar alcohol, no puede operarse la nariz si la madre no se lo autoriza, pero sí puede matar a su hijo. O sea, por donde lo mire. Y otra de las cosas que se aumenta en este proyecto es cómo avanzan sobre la objeción de conciencia. No solo avanzan sobre la objeción de conciencia de los médicos, que van a tener que decir que el aborto es lo mejor y no pueden cumplir con su profesión médica de alertar de los riesgos reales que una mujer corre en el aborto, porque es una operación a ciegas, la mujer corre riesgos, y de los síntomas posabortos que existen tal como existe el riesgo cuando uno toma alcohol de más, cuando uno toma droga de más, hay riesgos que la persona tiene que saber que va a correr, psíquicos, físicos, emocionales, que van a impactar necesariamente en la sociedad. Tampoco el médico lo puede decir. Además, a los docentes se les va a obligar a enseñar desde todos los niveles, es decir, a tu chiquito de 3 años, que el aborto es un derecho de la mujer y que tienen acceso al aborto. O sea, también la objeción de conciencia de los docentes va a estar totalmente aniquilada.
Y por supuesto la objeción de conciencia en todas las instituciones de salud yo ya tengo problemas cuando quiero enseñar, porque aparte yo fui profesor de ciencias políticas, soy filósofo, ¿no? Pero cuando quise enseñar la Constitución Nacional y lo que dice la Constitución, me dijeron, no, profe, usted está militando a favor de las dos vidas. ¿Cómo va a militar a favor de las dos vidas enseñando el 75-22? Bueno, en realidad lo que estaban militando a favor de las dos vidas fueron los constituyentes de la Constitución, eso es lo que tenemos que decir. Del 94, claro. Por supuesto. Perdón, Jonathan, para Sí. la gente, ¿qué es el 75-22? Es el artículo 75-22, Maga, vos lo debes saber mejor que yo, incorpora tratados internacionales a la Constitución Nacional. Bien. Y el artículo 31 de la Constitución dice que la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional son la ley máxima en la Argentina. De tal suerte que para nosotros poder bregar por una ley inferior, como en este caso es el derecho penal o el Código Civil, que son leyes inferiores a la Constitución, no pueden ser inconstitucionales, no pueden violar un principio constitucional. Bien. Entonces, si vos haces el derecho penal, reformás el derecho penal, el Código Penal o el Código Civil, en contra de la Constitución, digamos que queda derogado tácitamente el Código, bien, porque está en contra de la ley máxima. Entonces, lo que necesitas para legalizar el aborto es reformar la Constitución. Y para eso necesitas mayorías que el kirchnerismo no las tiene. Claro, concretamente, esta ley es inconstitucional. El doctor constitucionalista Ciro de Martini dio una clase espectacular hoy de todos los puntos en que esta ley es absolutamente inconstitucional. Cuando ellos quieren sacar esta ley que se contradice con todos nuestros derechos constitucionales, nuestros acuerdos con los pactos de San José, todos nuestros acuerdos a nivel mundial, están siendo una dictadura. Los gobiernos que no respetan sus constituciones, ¿qué son? Dictaduras. Esto es la dictadura del aborto, la dictadura de la ideología de género. Es así porque no se puede dar sin el concurso de un Estado férreo, de un Estado que calle las otras voces. Justamente hoy yo les contaba que hoy se censuró, se clausuró, se eliminó el canal de YouTube de TLB1. Claro. Se cerró, lo cerraron. Lo bajaron, sí. Y eso es porque claramente no se puede militar el aborto si no se callan todas las otras voces. Claro. Porque las verdades están así saliendo, ya salieron en el 2018, ya quedó claro que sí es un ser humano, que no era un gusano como decían, que es un ser humano, que es una célula, aunque sea así pequeñita, totipotente, con todas las características únicas e irrepetibles de un ser humano. Se les tiró la mentira de que las mujeres pobres abortan, porque las mujeres pobres son las que más aman y respetan la vida y lo tienen como el don más preciado. Se les cayó la mentira de la cantidad de abortos en Argentina, porque sus estadísticas eran falsas y se demostraron. Entonces, cuando se les van cayendo todos esos eslogan a los que repiten y repiten, ¿qué tienen que hacer? Callar. Terminar con la libertad de expresión. Esto es una dictadura, lo estamos viendo. Es así, Guille, ¿no? Yo sé que a vos por ahí, como sos más cauto en el juicio y en la conclusión, te tomás tu tiempo, pero ya tenés todos los elementos para decir, y bueno, esto ya es... Sí, que hay una presión impresionante a favor de este movimiento, de hecho, es cierto, no lo vamos a negar, que se han cerrado, de hecho, este mismo espacio ha sido víctima dentro de YouTube de censura, ¿no? Claro. Entonces, realmente nos da que pensar, y como vos decías, no habló, a mí me sorprendió el ministro cuando habló no de gusano, sino de fenómeno. Bueno, ahora dijo fenómeno, gusano habían dicho en el 2018. Claro, pero, y bueno, y como decíamos, estamos negando totalmente la realidad de lo que está sucediendo, con todo lo que vos dijiste, con datos. Yo creo que el movimiento Provida ha dado la batalla en cada campo, ya sea el legal, el médico,
médico, el filosófico, en todos los campos que se tenía que dar la batalla, razonablemente no se puede decir que hemos perdido alguno de los campos, ni siquiera en la realidad. En hecho, tenemos los mejores juristas, los mejores constitucionalistas, los mejores filósofos, los mejores médicos, las mejores academias médicos de medicina, constatando lo Claro. que uno dice. Entonces, si se han ganado todos los campos, ¿cómo podemos nosotros sacar una ley? Porque digamos que del otro lado, ¿quién está? Y está Florencia de la B, No, tenés peor que actrices, eso, está la tenés- IPPF, también, que bueno. es la empresa mundial en aborto. ¿Y cuál es su materia prima? Los desechos del aborto. ¿Y qué es el desecho del aborto? Los órganos y los tejidos de un bebé abortado, con los cuales comercian y ganan millones. Como es el hashtag de hoy, no es revolución, es negocio. Bueno, vamos a saludar también a nuestra otra invitada, Dana Corsini. ¿Cómo estás, Dana? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias por venir. Contanos, ¿cómo van ustedes con el tema de la organización, del movimiento Provida, acá en Salta, si es embrionario o ya se está consolidando? Bueno, antes, hace unos años, digamos, éramos todos luchantes individuales y se organizaron muchos grupos que salimos, cada vez que hay debate, salimos a las calles, autoconvocados. Y el año pasado se organizó, nos juntamos un grupo de salteños y en todas las provincias, comandado por un líder a nivel nacional, Gómez Centurión, para no tener que salir a las calles como lo hicimos el sábado pasado, sino que a través de este partido que queremos conformar, poner realmente representantes pro vida. El año pasado se decía, bueno, pero ¿qué propone nos? Nos propone defender la vida, ¿qué más propone? Y la verdad que hoy, pensando y diciendo la verdad que sí, proponemos la vida, pero esos fondos, digamos, que hoy se los están utilizando para negocios internacionales, globalistas, que utilizan a las mujeres, a un grupo de mujeres, no a todas, porque la mayoría somos pro vida. Bueno, así que bueno, nos organizamos y hoy estamos juntando firmas para poder tener el partido pro vida, que defienda los valores de la familia también, la patria y que Dios también esté presente, ¿no? Porque el 80% de los argentinos somos cristianos y en la política no se habla de Dios, teniendo una constitución, ¿sí?, que en el preámbulo dice Dios fuente de toda razón y justicia. Y bueno, con Maga nos conocimos el año pasado y creo que muchos referentes pro vida, como en la marcha pasada conocimos, somos muchos argentinos, muchos salteños, ponen a los pobres, ¿sí?, como si de ellos fuese la necesidad y su tesoro más preciado son los hijos, no lo material, como piensan los políticos, ¿no? Bueno, esto surge más de las clases altas en realidad, ¿no? Que el tema del aborto se surge más de las clases altas. Y si vemos el 75% de las personas de clase alta en ciertos barrios de Buenos Aires están a favor del aborto. Y si vemos las que están proponiendo el aborto como una solución, una panacea, ¿quiénes son? La Donda, que cobra de IPPF, están las listas, las pueden entrar y ver en el internet. Vilma Ibarra, que también cobra, y así tienen un listado que cada uno lo puede comprobar. Esas son las que piden el aborto. Y no son pobres, ¿no? Si ellas son pobres, ¿qué nos queda a nosotros? Pero hay una cosa ahí que preguntar, porque está bueno por ahí hacer definiciones claras para la gente, ¿no? El movimiento pro vida, si bien es un movimiento muy amplio en cuanto a su convocatoria, porque hablábamos con Dana el otro día, yo le decía sí, pero me decía firmá por nos, y le digo, pero yo soy peronista, y no, si hay muchos peronistas en el movimiento también, me decía como que relajar en eso, ¿no? Es un movimiento que incluye conservadores, liberales, peronistas, e incluso he visto algunos socialistas que también son simpáticos con el movimiento pro vida, ¿no? Que es totalmente amplio, pero digamos, ¿podríamos decir que es una condición para ser pro vida, ser nacionalista o patriota al menos? No, ¿O la no? condición
es ser un ser humano consciente de que se está defendiendo la raza humana, que dentro de la madre hay un ser humano como lo fuimos cualquiera de nosotros y que tiene el mismo derecho de vivir en este mundo como lo tuvimos nosotros. Y después hablemos de todos los otros problemas que se pueden solucionar cuando los políticos quieran solucionar los problemas de la sociedad y no matar al ser humano en gestación. Digamos que el aborto es la solución más simple a nivel estatal, ¿no? A nivel estatal, antes de tener que llegar a acudir a la madre, a asistirla, Claro. en los casos más vulnerables, estamos hablando de los casos más vulnerables, evidentemente, y hacerse cargo de los chicos, es más fácil eliminar el problema. Entonces, por ahí pareciera ser que se pusieron dos proyectos al mismo tiempo, ¿no? El de los 1000 días, que es un poco gracioso, porque el de los 1000 días, ¿desde cuándo? Dice, y bueno, desde que está embarazada. Ah, entonces hay un ser humano que proteger. Qué raro. Claro, qué raro, porque en la otra ley estás diciendo que hay un fenómeno. Claro. Bueno, pero bueno, es extraño, pero al margen, digamos que ya sabemos las contradicciones obvias, tenemos que decir que acá hay una presión internacional fortísima y evidentemente la ley salió ahora porque estamos viviendo tensiones a nivel internacional con el tema de reestructuración de deuda, ¿no? Exacto. Así que, y eso no es gratis. Tenemos que saberlo, no es gratis reestructurar nuestra deuda. Hay condiciones que el Fondo Monetario ya le puso a Macri Exactamente. y que se la está poniendo también a Alberto Fernández, porque nosotros los peronistas le dijimos a Alberto Fernández, armate un proyecto económico y político, porque no lo tenía. De hecho, Alberto Fernández siempre dijo, yo no creo en los proyectos. Así estamos. Perón hizo un proyecto quinquenal, un plan quinquenal. Imagínate Que si los peronistas no protegía- vamos a creer en los proyectos. Que protegía la población en Argentina, el plan quinquenal de Perón. Evita y Perón, para los peronistas de raza, tienen que saber que era parte de su plan. Los que ahora se dicen peronistas y siguen a Cristina no tienen nada que ver con la doctrina de Perón, eso está clarísimo. Esa diferencia se está marcando ahora notoriamente, ¿no? Bueno, Es que- que Cristina le había prometido al Papa que mientras ella sea presidenta no se iba a... Lo cumplió. Y lo cumplió. El problema es que cambió de opinión. Me acuerdo cuando Cristina, no sé si se acuerdan ustedes, yo porque fui, todos viste que cometimos algún error en nuestra vida, fui kirchnerista durante mucho tiempo, ¿no? Y ella decía, que lo dijo muchas veces, ¿no? Cuando te aplauden afuera, se joden los de adentro, decía Cristina, ¿no? Diciendo, no me preocupa que me critique el New York Times. Mira que el gobierno de Cristina fue muy criticado por Sí, el sí. New York Times, por los grandes lobbies internacionales, cuando le quedaba un resabio de peronismo, ¿no? De progresismo al gobierno de Cristina, que ahora ya no le queda nada, obviamente. Pero ella razonaba así. Y en este tema del aborto sí se puede razonar así, decir, a ver, si las grandes empresas multinacionales, si los grandes lobbies de presión empresarial, si la IPPF, si Soros, si Morgan, si Rockefeller quieren que esto surja, si el neoliberalismo imperialista quiere que surja el aborto en la Argentina, no puede ser el aborto bueno para el pueblo. Claro. Es una regla de geopolítica Exacto. básica, ¿no? Claro. Exacto, está clarísimo. No, y el aborto utilizado como discurso de muchas feministas, entre comillas, realmente no valoran a la mujer, ¿no? Porque la mujer después de un aborto queda con muchos traumas. Un aborto espontáneo, un aborto voluntario, genera muchos traumas y queda impune en todo esto, si es el caso de violación, el violador. Tenemos el caso acá en Salta de la niña de 13 años, el caso de Espinosa, que fue violada por el padrastro, y las feministas hicieron que aborte antes que haya salido el fallo. La nena abortó, el padrastro fue unos días preso y otra vez volvió a su casa. Así que la nena hoy en día debe estar siendo violada por el padrastro. Y en otros casos hay también que gracias a que se le hace el ADN al bebé que logra salvarse de esa chiquita, se descubre quién es el violador.
pero sin lugar a dudas se sabe quién es el violador. Pero acá no hay voluntad. Todas las diputadas, diputados, senadores, cuando se propuso cadena perpetua al violador, votaron en contra. ¿Votaron en contra? Entonces... Ahora, vamos a ponernos, como vos decías, un poquito a hacer preguntas A al vos te movimiento. sale bien, así que... No, al movimiento. Es como que estamos dejando de lado, pareciera que estamos dejando de lado a la mujer, a la mujer que tiene problemas, a aquella que tiene la voluntad de eliminar esa vida. Y es como que La desamparamos. la estamos desamparando, estamos diciendo, bueno, Que vea cómo se la claro, porque se supone que, bueno, esto se ha desmentido, pero se supone que hay muchísimas mujeres que se mueren. Entonces tenemos que poder entender también cómo es que afecta a gran parte de la población este discurso que se repite y se repite y se repite, y qué es lo que realmente está detrás de esto, y si realmente el movimiento está desamparando a la mujer o no. ¿Qué movimiento? El movimiento pro vida, ¿Ah? en general, porque hay muchas vertientes. No a la mujer, sino a esa mujer. A esa No, mujer no, que tiene está que embarazada, abortar. que está Tiene que hacerla embarazada, desamparada. claro, que está embarazada con un embarazo no deseado y que no sabe qué hacer, y que su mayor voluntad en un momento determinado es terminar con el embarazo. Lo estamos dejando afuera, estamos siendo insensibles con respecto de esa mujer. ¿Qué pasa? Bueno, hay varios grupos, ¿sí?, nacionales. Está el CAM, que es un grupo de personas que no quieren decir su identidad, que ayudan, hay un número para llamar. Después está Grávida, ¿sí? Y con NOS a nivel nacional estamos con un proyecto, ¿sí?, que si entran a www.firmanos.com.ar, es un proyecto que en vez de aborto, adopto, porque ya hay fallos acá en Argentina en que se puede adoptar desde el vientre materno. No, sí, hay innumerables asociaciones a nivel provincia, a nivel país, no solo de católicos, también de evangélicos, de ONG que no tienen ningún tipo de religión, que se preocupan no solo por la madre en situación de vulnerabilidad, sino también por niños en situación de vulnerabilidad una vez nacido, una vez crecido. Hay muchas asociaciones que ayudan, porque la mujer lo que necesita en ese estado es apoyo, es contención, son políticas de Estado que la amparen. Darle y que amparan misoprostol es generarle otro problema. Eso es Exacto. cierto, digamos, ¿no? Porque, como vos dijiste, es la más fácil. Yo en vez de acompañarla, a mí me encantó cuando Cristina dijo no al aborto, pero sí a la asignación universal por hijo. Perfecto. Y ahora le llaman asignación universal por embarazo, porque si le llaman asignación universal por hijo en el embarazo, están cayendo en la trampa En la misma que no trampa. quiere. Ahora, claro, el problema es, nosotros siempre decimos, no se puede tirar el agua sucia con el bebé adentro, ¿no? Hay un montón de cosas del movimiento feminista que, no en la terapia, pero sí en el diagnóstico, son atendibles. Vamos a suponer que somos médicos, el médico hace la sintomatología, el diagnóstico y la terapia. Hay una sintomatología que rescata el feminismo, y es que hay machismo en muchas ciudades, sobre todo en las ciudades conservadoras del interior. No hace falta caminar mucho las calles para darse cuenta que hasta hace no mucho nuestras abuelas han padecido un machismo tremendo, de cosas que sufrían en la vida cotidiana, el trato, el lugar de la mujer en la familia. Vos te callás, vos no trabajás, vos no salís. Tengo amigas jóvenes de 40 años que el marido no las deja tener amigos, que no les permite salir, divertirse, que le dice qué se tiene que poner. Yo considero, acá sí yo hago una autocrítica como parte del movimiento, ¿no? Claro. Pero además hacemos filosofía nosotros, que nosotros no podemos estar en la retaguardia de la justicia social. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia. Claro. O sea, nosotros no podemos reaccionar frente a aquellos que ven los problemas y proponen solucionarlos de cualquier manera y decir, no los solucionen así. Bueno, pero ¿cómo solucionamos el machismo? Que es un problema de la mujer.
me parece que por ahí caer en la trampa de la dialéctica es decir, bueno, mirá, la verdad que nosotros no somos feministas y tampoco combatimos el machismo. Me parece mucho más interesante que combatamos el machismo de una manera cristiana, de una manera justa, de una manera virtuosa, sensata, ética, porque es un mal intrínseco de la sociedad y los conservadores son la fábrica de progresistas. Esto lo digo como profesor de una universidad católica y de un terciario católico. Cuando el pensamiento católico se hace muy cerrado, muy dogmático y muy asfixiante, la gente para liberarse de esa asfixia agarra cualquier cosa. Y lo digo en el ámbito de la filosofía. Sí. Porque cuando el pensamiento cristiano, tomista, dogmático y cerrado se convierte en asfixiante, la gente agarra Derrida, Bátimo, Deleuze o qué sé yo, Foucault, lo que sea para liberarse de esa opresión. Yo te pregunto, ¿qué es lo antifeminista que podés encontrar en una doctrina atomista, en una doctrina donde por el contrario, la religión cristiana, si hay algo fantástico que tiene, es que respeta la dignidad humana en todas sus facetas? Totalmente. Esto que estamos diciendo del machismo, Cristo lo dice claramente en su evangelio, sí. Respetad, amaos los unos a los otros, lo dice de mil formas, nos lo hace ver de mil maneras. Él pone a la mujer en un lugar preponderante desde el momento en que le perdonan los pecados a María Magdalena, desde el momento que la tiene a su madre, a María Magdalena, María que va a los pies de la cruz. Él nunca dejó de lado a la mujer y siempre la escuchó, siempre la reivindicó. Vete, no peques más, no la apostrofa, nada. Entonces, si alguien realmente estudia la religión católica, se da cuenta, que es lo que me pasó a mí cuando era joven. Yo siempre criada en un ambiente católico, apostólico, romano, pero llega un momento de tu vida de la rebeldía que uno dice, ¿por qué creo en esto? ¿Por qué tengo que creerlo así como así? Entonces te pones a estudiar doctrina social de la iglesia, te pones a ver a los padres de la iglesia y decís, pero todo apunta a la dignidad del ser humano, desde donde lo mires, desde lo físico, lo psíquico, lo emocional, lo espiritual, es la doctrina que te lleva a una perfección del ser humano. Yo creo que podemos hablar, ahí te doy, Rafa. Sí, a partir de tu postulado, quería hacerte una pregunta. Si ustedes se consideran feministas, ¿qué es el feminismo? ¿Qué es la concepción de feminista para ustedes? Bueno, yo no me considero feminista. El feminismo de hoy, yo creo que tanto el machismo como el feminismo son malos, y el feminismo para mí, hoy llamado, es un movimiento ideológico, ¿sí?, que sigue imposiciones mundiales, ¿sí?, que realmente están devalorizando los derechos de la mujer, ¿sí? Yo creo que están desviando los verdaderos derechos, ¿no? Por ejemplo, sigue habiendo machismo en ciertos lados, por ejemplo en el rubro de la ingeniería, de la geología, en esos rubros. Creo que están desviando realmente la lucha o de equiparar igualdades, digamos, en derechos. Yo creo que están volviendo para atrás todo lo que lucharon las primeras olas feministas, ¿no? Creo que están... Entonces, ¿podríamos decir que el movimiento pro vida está libre de etiquetas o tiene una etiqueta que no es ni machista ni feminista? No, yo creo que no es machista ni feminista, defiende la vida y la familia. ¿Podemos decir que es humanista? Sí, porque ama al hombre desde su concepción antropológica de ser humano. Desde que es ser. Y yo te diría más, digamos, claro, y yo te diría más, el movimiento pro vida de ninguna manera se puede identificar con un feminismo que va en contra de la esencia misma de ser mujer, que es ser madre. El ser madre es la característica propia de una mujer, como lo es en todos los animales de la naturaleza, en la que engendra vida. Somos femeninas, amamos ser mujer. Sí, claro, lo que yo me refería es más bien el feminismo desde la concepción que ustedes lo vean, no el feminismo pañuelo verde, no el antagonismo que tienen ustedes. Como si hay algo, que no. Si hay una manera buena de ser feminista. Si hay alguna manera pro vida de ser feminista. Y la manera femenina, pro vida de ser feminista es esta: salir a luchar por nuestros verdaderos derechos y los derechos de los más vulnerables. Somos mujeres que estamos de pie
luchando por la verdadera identidad de la mujer en el vientre materno, cosa que el feminismo radical no hace, o sea, de la mujer desde su estadio más vulnerable hasta la mujer más anciana que tiene derecho a una vida digna. Acá estamos en la calle, en la política, luchando por eso. En ese sentido, sí. Y bueno, por ejemplo, una mujer, digamos, que defiende a la mujer, la defiende desde el vientre. Desde la semana 14 se sabe ya el sexo de una mujer y no podemos pedir aborto desde semana 14, ¿no? Claro, claro. Hay una cosa interesante que se habla, sí se habla, pero no lo suficiente, porque es podríamos decir, un efecto directo cuando hay leyes de aborto. Nosotros hasta la semana 14, creo que a partir de la semana 10, ya podemos hacer testeos y tener con una seguridad bastante importante, hablando del orden del 90%, si tu hijo va a tener síndrome de Down o no, u otros problemas similares. Y como lo dijo bien un padre aquí en este debate, no recuerdo, un cura Villero, se está aniquilando básicamente el 90% de las veces que se dice tu hijo va a tener síndrome de Down, la pareja elige eliminarlo, elige no tenerlo y van por otro. Como yo creo que hace falta un poco de conciencia, porque creo que se están creyendo mucho, en general, la población en general estamos hablando, que el sentido común está siendo engañado y estamos creyendo que realmente es un fenómeno, No es broma, es porque tremendo. Que haya un 90% de personas que es como si te iría a comprar algo, che, viene fallado, Esto no me gusta. cambiámelo. Le están quitando ¿Me la entendés? dignidad de persona. Totalmente. Le están quitando la dignidad de Entonces persona. es muy, muy complejo, porque yo le digo, está bien, vamos a suponer, el que defiende el movimiento uno entiende, el progresismo, entiende de dónde viene. Pero el hombre común, hablemos de la pareja común, que se permita en el 90% de los casos hacer esto, es como que la sociedad está enferma. Es que es un tema de principio acá. Y vamos a hablar un poco de la hipocresía. Acá en filosofía nosotros no tenemos tabúes, ¿no? No es que aquellos que se ponen el pañuelo celeste no abortan y aquellos que se ponen el pañuelo verde abortan. En realidad el debate no es quién aborta y quién no, porque nosotros conocemos gente que se pone el pañuelo celeste y que ha abortado. Y conocemos gente que se pone el pañuelo verde y no ha abortado. Claro. Digamos que por de pronto no ese es el debate que hacemos, Claro, sino el debate es de los principios que queremos que se instalen en la sociedad. totalmente. ¿Entendés? Bueno, porque esto es un Sí. efecto de esa falta de principios. Claro. Totalmente. Y digamos que, con qué valores vamos a edificar la patria, digamos, ¿no? Y así como nosotros como peronistas hemos visto gente que militaba para Macri, hambreando al pueblo, que se moría de hambre, y por otro lado se ponían el pañuelo celeste para decir sí a la vida. O sea, le dicen sí a la vida, pero entran a la catedral mirando de reojo al negrito que está pidiendo plata en la puerta. Claro. Ese tipo de provida es hipócrita, como también es hipócrita la feminista que piensa que va a ayudar a la mujer con aborto y a las compañeras que le dicen, che, pero yo no quiero tener al bebé, Claro. ¿me ayudás? Ah, no, ¿cómo te voy a ayudar? No, si vos estás querés en el ser mamá, movimiento tenés que abortar. Claro. Podemos decir, ¿no?, que con el postulado que se está hablando recién, que realmente, digamos, la ley de aborto es discriminatoria, ¿no? Porque si una mamá está embarazada y se le detecta alguna trisomía, en este caso la trisomía 21, el síndrome de Down, que se realiza una ecografía entre las 12 y las 14 semanas, se hace un screening que se llama y se puede detectar qué trisomía tiene, ¿no? Ah, bueno, gracias por el dato específico. Pero la única trisomía, digamos, que sobrevive es la trisomía 21. He conocido casos en madres que estaban cursando un embarazo, que tenían otra trisomía que no era viable y decidió tenerlo hasta que su bebé viva. Y su bebé vivió, digamos, antes de las 38 semanas y ella lo cuidaba como su hijo porque es su hijo. Como mujeres tenemos que saber que a partir de la concepción es un ser, ¿sí? Y
podemos discutir el latido del corazón, cuándo empieza a latir, cuándo lo podemos detectar, ¿no?, en un ecógrafo, pero somos madres a partir de la concepción. No hay... Claro, no, que tenemos que abrazar la vida en la condición que venga, porque todos tuvimos derecho a la vida. No somos quienes para descartar, y menos los legisladores. Menos los legisladores. Abracemos la vida y después veamos, con todos los problemas que se nos presenten, cómo políticamente se pueden solucionar. Claro, porque el asunto tampoco es bueno que nazca y después que se la arregle la chica como pueda, ¿viste? Que sigan siendo pobres, total, a nosotros lo único que importa es que nazca la criatura, digamos. Eso, digamos... Pero eso es precisamente lo que están diciendo desde el Congreso ahora. Nosotros queremos que no haya pobres, no que no haya pobreza. Claro, que no nazcan... Quieren no se eliminar... reproduzcan. Pero ustedes están para hacer leyes contra la pobreza, no contra los pobres. Es muy distinto, están yendo contra la persona humana pobre y no hacen nada por erradicar la pobreza de este país, nos están endeudando por años de años. Ahí tendría que estar su lucha como legisladores, en un país que tiene 40 millones en este momento después de la pandemia, 40 millones de personas que no llegan a la comida básica y me dicen que el aborto es prioridad. Están queriendo instaurar el sinsentido de la vida. Por eso nosotros proponemos de los prohibidos, abracemos la vida. Disculpe la interrupción, yo tengo una pregunta en base a la ESI. ¿Usted considera la ESI como una herramienta provida? No, para nada. Al contrario, la ESI, tal como está programada, y ustedes pueden entrar al Ministerio de Educación y verla, está precisamente programada para hacer una continuidad de esto que se está proponiendo de la IPPF. ¿Ellos qué necesitan? Necesitan que sea legal en un país a través de decirle a los chicos, hagan lo que quieran, tengan relaciones libres, acá están los preservativos gratis, cuando saben que la mayoría falla, reconocidos por ellas, pueden googlear lo que está reconocido por ellas, fallan. ¿Y cuál es la solución que les ofrecen después? El aborto. Podés googlear, entrar y buscar enfermedades de transmisión sexual. La primera página que te aparece en Google es la IPPF, International Planned Parenthood Foundation, y te da todos los tratamientos que tenés que hacer por cada una de las enfermedades de transmisión sexual. O sea que no va a educar, digamos, sexualmente a los argentinos. Ustedes dicen que eso es lo que intentan transmitir para vender la ESI. Que la ESI es parte del PAC. Una herramienta. Claro, es parte del PAC que viene junto con aborto. Mientras más chicos tengan sexo y más temprano, más abortos van a tener que hacer. Y para ello es negocio. Claro, lo que pasa es que acá hay que... Bueno, sería hermoso tenerlo a Bullo acá sentado, ¿no? Pero tiene que ver con que hay toda una planificación a nivel geopolítico y presiones internacionales que plantean todo un combo donde el aborto es irreemplazable en ese sentido, porque ellos pretenden tener dominada de alguna manera la población mundial, ¿sí? Ellos quieren tener todo controlado y claro, el asunto es que la gente igual tiene relaciones, igual se quedan embarazadas las mujeres, entonces a pesar de que pongas todos los otros tipos de métodos anticonceptivos, igual se quedan, todos fallan en alguna medida, en algún punto. Entonces, bueno, el aborto es irreemplazable en ese sentido y es la punta de lanza. Mira lo que estoy pensando, ¿no? Así se me ocurre, porque lo di en mis clases una vez. Roger Bacon, un filósofo del siglo XVI, comenzó con una teoría que hoy se está instalando en la política. Él dice, todo lo que puede hacer la ciencia, debe hacerlo. Esa es la teoría de Bacon, ¿no? Él dice que la moral, que la ética intervenga en el proceso de evolución de la ciencia, impide el progreso de la ciencia. La ética es un freno al progreso de la ciencia. La ética no tiene que intervenir en todo lo que la ciencia fácticamente puede hacer. Entonces, Bacon dice, vamos a dejar la ética de lado y que la ciencia se desarrolle por sí misma y que llegue hasta donde pueda llegar. Pero el lema de Bacon es, todo lo que la ciencia puede hacer,
debe hacerlo en nombre del progreso de la ciencia, digamos, ¿no? Y esto es muy interesante porque se instala obviamente este principio de que la ética no tiene lugar en el desarrollo tecnológico del país, que en nombre de la ciencia, y pensemos en el nazismo, todo vale, ¿no es cierto?, que en el avance de la ciencia cae la eutanasia, cae el aborto, cae la inseminación artificial, y caen todas estas cosas donde parecería que la ética ya no tiene su lugar en la sociedad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el divorcio de la ética y de la religión con el tema de las guerras santas, las cruzadas, el tema del divorcio y la ética en de la ética y la política con Maquiavelo, el divorcio de la ética y la ciencia con Bacon. Es decir, como que parecería que la ética no tiene su lugar. Y yo pienso en el movimiento Provida como un movimiento que trata de decir, no, sin ética no podemos edificar ni una patria, ni una política, ni una religión, ni una cultura. Tal cual. Por Tal ahí. cual. Tal cual. Es que es así. Cuando la ética se deja de lado, pasa lo que vos mismo nombraste. Un holocausto espantoso mundial. Cuando la ética se deja de lado, surge un Lenin que mata más de 10 millones de personas con el solo eslogan de una revolución para el bien de la gente que resultó siendo nefasta. O sea, está claro que cuando la ética se deja de lado, el primer perjudicado es el ser humano. Sí, y sobre todo las clases bajas, ¿no? Los que no están ahí arriba, digamos. No tienen los resortes para resistir. Ahora, Jonathan, yo te voy a hacer otra pregunta, ya que estaba hablando de ética. En Occidente, ¿cuál es la fuente, las raíces de esa ética? Y nosotros tenemos dos patas fundamentales de la cultura occidental, que son el cristianismo y la filosofía griega. Greco-romana. Greco-romana, sí, porque bueno, los latinos han influenciado mucho, ¿no?, en el concepto de la persona. ley, Digamos que esa es la raíz. Lo que están tratando de hacer ellos es justamente romper con el humanismo cristiano, que es la base de Occidente. ¿Qué es el humanismo cristiano? Que la política es del hombre, por el hombre y para el hombre. Y que la vida es sagrada. Es lo que decía el otro día yo. La democracia consiste en que la vida humana es sagrada. Esa es la democracia. La democracia está en contra de las dictaduras y de los totalitarismos porque sostiene que toda vida humana es valiosa y es sagrada. Y no se puede tocar. Al hombre no se lo puede vejar, no se lo puede ultrajar, no se lo puede matar. Por eso es Sí. que, claro, también está en contra de la pena de muerte, por ejemplo. Por eso no se puede. Estamos en contra de la pena de muerte, pero sobre todo que no hay nada más fascista que el relativismo. Parecería que el relativismo es el canto a la libertad y a los derechos individuales y a las libertades individuales. El relativismo es lo más totalitario que hay y lo más fascista que hay, porque el relativismo supone que es el poder de turno el que decide quién es y quién no es ser humano, quién Le tiene delega, derecho y quién no claro. tiene derecho a vivir. Está delegando en una persona esa facultad, Claro, cuando bueno. el derecho natural nos dice otra cosa, ¿no? Tenemos un llamado. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Es muy interesante el tema que están tratando. Yo quiero decir una cosita así bien chiquita nomás. Mire, cuando Dios creó el universo, la naturaleza está asociada con la ética, con la moral. Así lo diseñó Dios. Mire, antes de que el hombre peque, Adán y Eva, las flores no tenían espinas, los animales no eran feroces, ¿sí? No llovía, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando el hombre pecó, ¿sí? Tenemos la lluvia. El hombre, si quiere comer, tenía que trabajar, transpirar con el sudor de tu frente, te ganarás el pan. O sea, el pecado, la desobediencia en que caemos, lleva a que la naturaleza se vea afectada, ¿no? Y no nos sorprenda, porque ante la ley del aborto, la ideología de género, hombre con hombre, mujer con mujer, no nos sorprenda si llegamos a sentir el ruido del mar, porque Dios está enfurecido ante tanta maldad que va contra la moral y la ética, ¿ves?
¿Quiénes somos nosotros? Lo que pasa es que el ser humano se cree Dios. Y no somos dioses para decir, este vive y aquel no vive. Bueno, gracias, señor, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bueno, medio profético, ¿no? Y tiene- el televidente. Y además, mucha pasión, ¿no? Genera No, pero está bien. esto genera pasiones. Está bien porque yo al final de cuentas me di cuenta sobre la marcha que a la vida no se la pone en debate. Exacto. No se debate, la vida no se debate. Si la vida tiene valor y es sagrada, no se debate, se defiende. Se defiende, no hay vuelta. Así es. Se defiende. No, bueno. Es así. Si yo tuve derecho a vivir, todos los demás tienen derecho a vivir. Es básico, es una cuestión de justicia. El concepto de dignidad. Claro. Es así. Dana, te hago una pregunta. Yo pienso que cuando Rafaela te hace la pregunta con respecto al feminismo, yo pienso que hay como un sentido común ahí instalado en la sociedad de que la única manera de pensar en la mujer y de bregar por el bienestar de la mujer es el feminismo. Como si de repente vos buscás en el diccionario la palabra igualdad y te aparece como subtítulo feminismo, o buscas feminismo y aparece como sinónimo igualdad. ¿En qué momento de la historia se asocia que la única manera de buscar la igualdad es ser feminista? Porque yo soy peronista, he seguido a Evita, que estuvo en contra del feminismo toda su vida, y no conozco a ninguna mujer que haya hecho más por la igualdad y por la mujer que Eva Perón, ¿no? Yo creo que jamás va a haber una igualdad, ¿no? El hombre es totalmente distinto a la mujer, somos complementarios. Sí, hay derechos que quedaron rezagados, que por eso hay que lucharlos, pero una igualdad nunca se va a lograr. Ante la ley, por lo menos. Ante la ley no, tampoco, no, porque el hombre, digamos, es totalmente distinto, fue creado distinto por Dios, y no vamos a ser iguales, nunca, somos complementarios. El hombre tiene otra genética, nosotros tenemos otra genética, tiene otra estructura o contextura física que la mujer no la tiene. Así Claro. que nunca. O sea, hay que contemplar, esa es la palabra, hay que contemplar las diferencias para poder ser justos en las leyes que estamos buscando, ¿no es cierto? Tal cual. Eso sí, yo comparto con vos porque, a ver, por ejemplo, si una mujer quiere ser policía y un hombre quiere ser policía, probablemente no le podamos hacer el mismo test físico a cada uno, porque yo no necesito que la mujer corra tan rápido como un varón. Porque de hecho, ergonómicamente, probablemente alguna mujer sí, ¿no? No es que todas. Claro. Pero, evidentemente, hay esa diferencia física, y un hombre pueda saltar más alto, pueda ser un poco más fuerte. No necesariamente entramos en una igualdad estúpida en ese sentido, es decir, no, escúchame, no, todo por igual, no. A cada quien lo que le corresponde por naturaleza. No, pero una cosa como es- justicia. No, pero una cosa es la igualdad y otra cosa es el igualitarismo. No, bueno, eso. Son dos cosas distintas. Por supuesto. Yo planteo que la mujer tenga los mismos derechos civiles que tiene el varón. No, Eso estoy totalmente. diciendo, sí. Pero es Sí, que sí, sí, en sí, ese sí. sentido es dignidad. Claro, ante la claro, ley, no hay claro. problema, eso sí. Como seres humanos tenemos los mismos derechos porque somos dignos personas. En ese sí. Ahora, Totalmente que sí. no podemos hacer lo que acaba de hacer la Asociación de Fútbol Argentino, de a un trans permitirle jugar en el equipo femenino porque ganó por 10 goles. Claro, si él solo lo hizo. Porque las diferencias existen, señores, véanla, les guste o no, no porque digan que las vacas vuelen, la ley diga que las vacas vuelen, las vacas van a volar. No, el sentido común nos está fallando, el sentido común. Y en este mismo grupo feminista está también el LGBTIQ+, ¿no? Que bien decía recién Maga, este hombre disfrazado, que se autopercibe mujer, digamos, está compitiendo con una mujer, digamos, que no somos... Imagínate en el boxeo. Sí, sí. ¿No? Y en el trabajo, ¿no? Tremendo. Que vos decís, bueno, ahora el Porque- 1% empleados LGBTI. ¿Y cómo le dónde decís está? vos? Si todavía no se llegó a un 50 y ¿Y 50 cómo le entre hombre y decía al mujer? varón que se autopercibe mujer que no puede boxear con una mujer? Sí, ¿por qué me vas a discriminar? Porque esto no tiene fin. No Vos tiene abrís fin. esto es un caballo de Exacto. Troya para cualquier cosa, Exacto. ¿no? Porque, y es contrario, fíjate, esto yo lo leí de la iglesia, incluso del Papa Juan Pablo II.
No es lo mismo la ideología de género que la perspectiva. Claro. Y son contrarias. No podés sostener las dos cosas juntas. A ver. Porque la No, no lo perspectiva conozco. de género supone la diferencia. La ideología de género la niega, disuelve. La niega. La perspectiva de género dice, por ejemplo, que la mujer, al llegar a una cierta edad, se fatiga más que el varón, sus huesos están más descalcificados porque es madre, se jubila 5 años antes. Contemplar que el género femenino, en su estructura biológica y social, tiene que jubilarse 5 años antes, eso es de perspectiva de género. Decir, bueno, vamos a hacer leyes de la maternidad, si la mujer se embaraza tiene que tener estos cuidados, estos derechos. Son leyes de perspectiva de género que parten de la diferencia. Fíjate, la palabra discriminación significa, crine, significa captar las diferencias. Hay una discriminación positiva, cuando se capta la diferencia y se opera en base a la captación de que somos diferentes, y una discriminación negativa, que es excluir a una de las partes por una exclusión injusta, digamos, Claro. por un discernimiento injusto. La ideología de género disuelve las diferencias, plantea que esas diferencias no son objetivas, sino que las Dependen construye la cultura. Es la cultura la que ha construido artificialmente, digamos, las diferencias entre el varón y la mujer. Pero no solamente es anticientífico, es contrafáctico, es contraintuitivo. No podemos vivir. No podemos vivir así. Es una cosa increíble. Es decir, llamar a esta mesa balcón es algo que no nos va a permitir entendernos el día de mañana. Y esto, lo triste es que hay leyes que los están avalando. Hay personas que creen que esto es positivo o que lo hacen obligada, yo no sé, o pagada. Claro. No sé. Bueno, esta ideología de género también la están poniendo en la ley, ¿no? En el proyecto de ley, porque, no sé, parece que para lo que están debatiendo esta ley a favor, el decir mujer es un insulto, ¿no? Personas gestantes. Porque le dicen personas gestantes. O Entonces, cualquier otro individuo en capacidad de gestar. Claro, bueno. Es tremendo. Pero es que están en contra de la mujer. En realidad sí. Vos pensás, ¿qué es mujer? Mujer es, yo pienso mujer es madre, mujer es hija, Mujer es femenina, es cuidada, es exacto. protegida, es amada, es delicada, es tierna. Es dulzura. Como dice el apóstol Es San fuerte. Pablo, ¿no? Amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos, le dice a los varones, ¿no? Mujeres, sométanse a su marido, pero maridos, cuiden a su mujer como a su Amen a propio cuerpo, es decir, Ese equilibrio que da. el equilibrio, ¿no? No le dice al varón que la someta a la mujer, le dice a la mujer que se someta al varón, digamos. Pero al varón le dice, a la mujer le dice, sometete al varón si el varón te cuida como Cristo cuidó a la iglesia. Claro. Si el varón te ama como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio la vida por la iglesia. Es decir, no es someterla a la mujer al machista, No al es- violento, exacto, pero eso ¿no? nada que ver. al pedante, digamos, ¿no? Bueno, yo la verdad agradezco mucho a las dos su tiempo. El debate estuvo exquisito, muy rico el debate. ¿Qué tienen para decir, para cerrar, para concluir todo esto? Bueno, yo además de agradecerles a ustedes, porque de verdad la pasamos muy bien y fue muy bueno el compartir estas opiniones, quiero valorar lo que están haciendo acá en Salta, lo que ya ha salido ayer de la Cámara de Diputados, mayoría Cámara de Diputados provinciales, pidiendo a nuestros legisladores nacionales no acepten el proyecto de ley de aborto que se quiere aprobar. Lo mismo acaba de hacer la Cámara de Senadores provinciales, en su mayoría absoluta, pidiendo lo mismo a los legisladores nacionales. Y el Consejo Deliberante también solicitó lo mismo. Así que de corazón agradecida a estos hombres valientes que entienden que el bien común es lo que tienen que primar como legisladores, que están para eso, para buscar el bien común de todos. Y de nuevo agradecerles porque fue un gusto estar con ustedes. bueno, yo pedirles a los diputados salteños y diputados nacionales, pero más los salteños, ¿no? Que nos están representando, que Salta es pro vida, que defiendan la vida desde la concepción, para que no se derrame sangre acá en Argentina, ¿no? Porque Argentina es pro vida.
Y porque va a ser la entrega definitiva del país. Es lo que, como yo te escuchaba decir, es la frutilla del postre. Ellos están esperando esto. Hay que doblarles el brazo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias Ana, gracias Maga por habernos acompañado. Queda abierta la posibilidad de que vuelvan la semana que viene. Vamos a ver si organizamos un debate con exponentes Podría ser. sensatas y racionales, si las hay, del movimiento feminista. Y bueno, vamos a ver si organizamos eso. Que estuvimos charlando con vos un poco a ver si se podía hacer. Sí, sí. Acá con Maga estamos. Dispuestas a conversar con las otras personas. Siempre en el ámbito de la cordialidad. Por supuesto, por Así supuesto. Digo si es que las hay, porque cada vez que hemos traído feministas a la mesa, no se han comportado bien. Han sido deshonestas, violentas, maleducadas, ¿no? Ha sido, particularmente yo he traído 3 veces y no me fue bien porque me faltaban el respeto, no me dejaban conducir, me decían, ¿cómo me ha conducido un machirulo? ¿Viste? Como diciendo... Entonces me cuesta, yo no sé si es un problema de Salta, de la formación de las feministas de Salta, o mi suerte de que no me las cruzo a las que son educadas, Claro. correctas, respetuosas, que no son violentas en Pero el argumento. podríamos organizarlo en el sentido de con tiempos, por temas, por temática, Sí, exposición. O sea, exposición más que nada y después Sí. una serie de preguntas y respuestas. Se No puede, sé. se puede. Bueno, queridos amigos, enseguida volvemos con más filosofía y metapolítica.